Aquí hay ciertos hábitos que te mantienen débil. Parece que todo te lo tengan que dar fácil o si no, no está bien hecho. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Quieres que todo te llegue fácil, no estás dispuesto a tener que trabajar para ganarte algo. Alrededor tuyo tienes 5 come mierdas, tú eres el sexto. Las mentes pequeñas discuten, ¿no? Las mentes grandes lo que hacen es que debaten. Hay muchísima gente que en algún momento de tu vida vas a tener que frenarlas y dejarlas atrás. No, todos podemos hacer todo, no mentira, tú no vas a poder hacer todo. Pero hay algo que sí vas a hacer mejor que nadie más. Es como que, no, yo quiero tener dinero. Eso lo queremos todos. Ahora, ¿qué estás dispuesta o dispuesto a hacer para obtenerlo? Hacerlo es incómodo. Procrastinar es lo fácil. No querer ver la verdad para vivir en un mundo más bonito, no hace el mundo más bonito. Hoy quiero hablar de nosotros, de la sociedad, de qué pasa, de por qué no, de por qué sí, de cómo pensamos, de qué consumimos, de qué no consumimos, de cómo nos alimentamos, de cómo no nos alimentamos, de qué creemos y de qué no creemos. Y hay una frase de alguien que me parece un crack en muchísimas cosas, que es el famoso sheikh de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que me gustaría leeros porque creo que puede hacernos resonar bastante de dónde estamos parados y de dónde queremos estar parados en realidad. Y dice así: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean momentos difíciles. Y he querido empezar con esta frase porque estoy muy de acuerdo en, sobre todo, una parte, que es que los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Pero por qué es esto? Vamos a analizar un poquito el contexto. Cuando a alguien le toca pasar por una etapa difícil de su vida, ¿no? Y de hecho hay muchísimas frases que dicen, no, es que lo que no te mata te hace más fuerte. Yo no creo que te haga más fuerte, o sea, que la fortaleza sea lo que te pasa. Pero sí, cuando tú estás curtido o curtida, cuando tú tienes que vivir situaciones que otra persona no se tiene que enfrentar, al final tienes un background que esa persona no tiene, has tenido que conocer partes de ti que esa persona que nunca ha vivido algo que lo ha movido de su sitio no ha tenido que conocer ni vivir, no se ha tenido que explorar, no ha tenido que salir a buscar oportunidades, no ha tenido que saber agarrar las oportunidades cuando pasan. Yo sí estoy de acuerdo en que las personas que venimos de abajo o que hemos tenido que sufrir, te lo voy a poner así, para poder llegar a algún lugar, que nos hemos puesto incómodos en algún momento de nuestra vida para alcanzar esa libertad, ¿no? Que hemos tenido que pasar por lugares donde no estaba pensado que pasáramos y donde hemos tenido que llorar, que caer, que sudar, que dejarnos la piel para conseguir algo. Frente a la persona que ha nacido en cuna de oro, que no ha tenido que sudar, que no ha tenido que pasar por ningún momento o situación difícil, que todo se le ha dado bastante bien. Y ojo, que hay personas que vienen de la bonanza, ¿no? De una familia opulenta, de un tiempo de gracia, y aún y así han sabido mantener eso y multiplicarlo, ¿eh? Que tampoco yo estoy peleada con el hecho de que alguien venga de cuna y lo sepa mantener, ni muchísimo menos, ¿no? Que parece que si tú has heredado, ya no has tenido que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Y yo no estoy para nada de acuerdo. Pero si nos vamos a la base de esta frase, yo creo que lo que quiere decir es: deja de temer cambiar y deja de temer encontrarte a ti hasta donde no te va a gustar conocerte solo por la comodidad del presente que tienes hoy. Y voy a explicar esto. Cuando tú eres una persona que estás cómoda, si tú ahora que me estás viendo estás detrás de esa pantalla, estás pensando, estoy en mi prime, cosa que podría ser buena, ¿no? Porque tú dices, me siento en mi prime. Esto es muy bueno, por un lado, que es en cómo te sientes, pero es muy malo por otro, que es que probablemente estés cómodo o cómoda donde estés. ¿Significa esto que tienes que sentirte incómodo para crecer? Sí. ¿Significa esto que tienes que salir de esa comodidad para lograr desbloquear el siguiente nivel? También. No me gusta de la sociedad donde vivimos que parece que todo te lo tengan que dar fácil o si no, no está bien hecho. Parece que la empresa donde tú trabajas tenga que hacer el trabajo por ti para que tú lo único que tengas que hacer sea masticarlo, casi para digerirlo. Cuando verdaderamente a mí lo que me gusta, o al menos la gente que trabaja conmigo así lo tiene que hacer, tienen que salir a cazar, aprender a cazar
agarrar la presa, luego saber cocinarla, despellejarla si lo tienen que hacer y al final comérsela y repartir lo que se tienen que comer. Porque yo soy fiel creyente de que si tú le das a la gente todo hecho, lo único que estás creando, y yo te voy a poner otra que Mohamed a lo mejor ahí no dijo por educado, y yo sí lo voy a decir no porque esté mal educada, sino porque me gusta hablar siempre con la verdad por delante, que aparte de que los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles, también hay un momento de la sociedad en la que nosotros lo que estamos creando son pendejos que simplemente queremos que sigan al de enfrente. Y a mí esto me recuerda, yo he hecho equitación muchísimos años, entonces tú crees, cuando estás aprendiendo a montar a caballo, que tú ya sabes montar a caballo, porque tú tienes un caballo de escuela, que probablemente tú no tienes un caballo, con lo cual cuando vas al centro, ¿no?, ecuestre, a ti te dejan escoger tu caballito y es un caballo de escuela que se llama, que está entrenado para seguir al de adelante. Entonces, no, tú no sabes montar a caballo. Tú tienes o estás montando un caballo de escuela que está entrenado para seguir a lo que hace el de delante. Y esto me acuerdo una vez cuando yo montaba a caballo, que el profesor, que se llama Sebas, en una hípica muy conocida de Cataluña, me dijo: ponte un momento delante que tengo que salir. Y yo me puse con mi yegua delante. Entonces mi yegua, que era una yegua que estaba loca, se botó. Botarse significa que se levantan de adelante o de atrás. Y entonces yo me di cuenta, como cuando me volteé, todos los caballos de los niños de escuela que estaban aprendiendo a montar a caballo se estaban botando como la mía. Y yo dije: ¿pero por qué? ¿Habrán dado la orden que su caballo se bote? Y entonces cuando vino Sebas me dijo: no, no han dado la orden que su caballo se bote. Su caballo se está botando porque el tuyo que iba adelante se botó. Entonces ahí entendí muchas cosas de la vida. Yo no quiero ser un caballo de escuela. Yo no quiero seguir a lo que hace el caballo que está delante mío. Yo quiero hacer mi camino. Yo quiero saber por dónde yo voy. Yo quiero dibujar por dónde yo quiero ir. Y para esa libertad, donde radica mayormente, es aquí. Es en tu mente. Y si tú quieres ser libre, si tú quieres saber de qué estás hecho y saber lo que puedes conseguir, tienes que estar dispuesto o dispuesta a dejarte la piel en el camino. Y yo no digo dejarte la piel a modo medieval, ¿no? Pero sí digo dejarte la piel y entender que para recibir hay que dar. Esto es un concepto que podría sonar muy fácil, pero no estamos dispuestos como sociedad a hacerlo. Quieres que todo te llegue fácil, no estás dispuesto a tener que trabajar para ganarte algo. Mi gente ya entra en la empresa y cuando en la entrevista yo tengo puesta la de recursos humanos, ¿no?, que me lo diga, dicen: ¿pero das leads? ¿Esta empresa da leads? ¿Como que damos clientes? ¿Esta empresa da clientes? Automáticamente los voto. ¿Y sabes por qué? Porque si te vas a esperar a que yo te dé un cliente, significa que tú no estás preparado o preparado para subirte nivel. Porque lo que estás preparado o preparada es para que yo te haga las cosas. Y yo no voy a hacer las cosas por ti igual que no las hicieron por mí. Te voy a ayudar a que lo logres, pero no las voy a ir a hacer por ti. Y esto me recuerda a que hay ciertos hábitos que te mantienen débil y que quieren que seas débil, porque es mucho más sencillo poder manipular a una persona que es débil de mente. Cuando una persona mentalmente es fuerte, es mucho más complicado manipularla, porque tiene sus ideas propias, tiene sus momentos propios, tiene dibujado perfecto el camino que quiere seguir, tiene claro quién es y a dónde se dirige, y sobre todo tiene claro lo que quiere y lo que no quiere. Así que si quieres conocer los hábitos que te van a mantener débil de ahora en adelante, quédate. Uno de los hábitos que más te destruyen, y ni siquiera te das cuenta, es de quién te rodeas. Hay una frase muy famosa que dice: eres las 5 personas con las que más contacto tienes. Bueno, lo creo aférrimamente. Si tú alrededor tuyo tienes 5 come mierdas, tú eres el sexto. Si tú alrededor tuyo tienes 5 personas que se quejan todo el rato, tú eres el sexto. Si tú alrededor tuyo tienes 5 personas que trabajan incansablemente y que no dejan ni siquiera un lugar pequeñito para la excusa y que van para adelante como un toro miura, eres el sexto. Y también, si a tu alrededor tienes 5 personas que hablan todo el rato de inversiones, de cómo mover su dinero, de cómo ser mejores, tú eres el sexto. Entonces, indiscutiblemente, las personas de las que nos rodeamos no solo nos afectan de manera directa, sino que además afectan de manera directa a tus resultados, es decir, a lo que tú obtienes en tu vida. Es muy doloroso cuando esas personas que te rodean son familiares directos. Es muy doloroso tener que hablar con papá o mamá para decirles: en este momento de mi vida necesito centrarme en mí, yo tengo un objetivo muy distinto al que tú tenías, no soy la oveja negra, porque también nos han vendido mucho el cuento de soy la oveja negra, entonces como que te sientes bien por ser la oveja negra. Para mí no existen las ovejas negras ni blancas, para mí lo único que tú estás sabiendo hacer es reconoces tu presente y quieres cambiar tu futuro. Y si tú eres eso, esa conversación incómoda, que aquí te voy a hablar un poquito de otro hábito, que es la comodidad, la tienes que enfrentar. Porque estar cómodo no solo es tengo un buen sueldo, no, también no quiero enfrentar, no quiero tenerme que pareciera que discutir, ¿no? Porque también acuérdate que las mentes pequeñas discuten, ¿no? Las mentes grandes lo que hacen es que debaten y ponen encima de la mesa lo que piensan, pero no hay necesidad de discutir.
Porque me acuerdo, ¿no? Una vez, y esto me pasó con una persona muy allegada a mí, que, bueno, yo tenía un punto de vista diferente, ¿no? Y me hacía sentir que yo estaba mal. No solo me lo hacía sentir, sino que me lo decía verbalmente. O sea, era una amenaza directa hacia mi persona, diciéndome, es que tú eres mala persona porque no estás dejando que yo haga esto, ¿no? Y yo era como, wow, o sea, qué ataque que me diga a mí que yo soy mala persona solo porque ella a lo mejor lo cree así. Para mí, en ese momento, os lo explico muy rápido, era un tema empresarial, ¿vale? Era una amiga mía que trabajaba para mí y que ella pretendía que con un sueldo, un override y un montón de comisiones, poder viajar, irse 2 meses en un cambio horario opuesto completamente al que teníamos en el corporativo central, porque ella exigía, no pedía, no decía que se lo merecía, exigía su libertad para ser un digital nomad, cuando en ese momento el puesto que ella estaba defendiendo en mi empresa no se podía ser un digital nomad, porque era una persona que tenía que estar in situ en el lugar donde estábamos todos, porque era un puesto neurálgico, ¿vale?, del epicentro de la gerencia de la empresa. Entonces os hago long story short para no aburriros. Cuando a mí me dijo la frase de es que eres mala persona porque tú me quieres tener en el corporativo y yo lo que quiero es ser libre, dije, wow, a lo que alguien es capaz de llegar solo porque me está sacando lo que tiene dentro, y a lo mejor está reflejando en mí que yo soy mala persona porque tengo unas políticas de empresa que yo, como CEO y como fundadora de mi empresa, puedo escoger tener. Y si a ti te parecen bien, perfecto, y si te parecen mal, la que tiene el problema eres tú, no yo. Entonces, en un momento hasta dudé de si yo era mala persona por exigir unas ciertas aptitudes y obligaciones que tenía que tener ese puesto laboral. En el momento que yo me hago este planteamiento, entiendo la frase de eres las 5 personas de las que más te rodeas, y decido cortar por lo sano aquella relación de amistad, ¿no?, que yo pensaba que era amistad, luego me demostró, entre muchas otras cosas, que no lo era tanto. ¿Por qué es importante que tú te hagas este planteamiento? No solo porque quieres ser millonario, porque ahí también hay mucho vacío, ¿vale? Muchos que me escribís que yo quiero ser millonaria o quiero ser millonario. El dinero está vacío como tal. O sea, tú tienes que saber cuál es tu propósito en la vida, demostrarlo, entregárselo al mundo sin ningún tipo de acritud. O sea, no tienes que esperar nada a cambio, vaya. Y entonces el mundo te va a empezar a dar esa abundancia que tanto aspiras tener. Pero no pasa al revés, porque si no vas a estar condenado a perseguir el dinero por siempre. Entonces, trata de tener un propósito. Cambia el importe por un propósito. Cambia el quiero por generar un impacto. Y cambia el cómo estás planteándote la situación. Y si tú te piensas que, bueno, no pasa nada por tener esta pareja tan negativa porque lo amo, no, sí pasa. Bueno, no pasa nada por tener este amigo tan negativo porque es mi amigo de toda la vida, no, sí pasa. Bueno, no pasa nada porque mi papá tenga la mente pobre, ¿no?, y yo para poder subsistir y salir de donde estoy, de esta zona de confort en la que me han metido y en la que yo solo o sola me he metido, es mi padre, no lo voy a dejar. No, sí pasa. Yo no te estoy diciendo con esto que dejes a tu pareja, yo no te estoy diciendo con esto que dejes a tu familia, no te estoy diciendo con esto que no puedas tener amigos de toda la vida. Lo que te estoy diciendo es que tienes que saber apretar el freno para el momento en el que tú quieres apretar tu acelerador. Y esto es muy importante. Y si nadie te lo ha dicho, creo que es el momento de saber que hay muchísima gente que en algún momento de tu vida vas a tener que frenarlas y dejarlas atrás para tú poder seguir hacia adelante. Esto es duro, esto es triste, esto no nos gusta, a nadie nos gusta. Pero hay que hacerlo si tú verdaderamente quieres no ser el sexto o la sexta de lo que sea que te está rodeando en este momento. Otra de las cosas que te van a mantener siempre atrás es la comparación. Tenemos algo muy importante delante, que son todas las redes sociales. Tú no dejas de ver en Instagram lo bien que nos va a muchos. Tú no dejas de ver en YouTube videos de cómo pasar de 0 a 10 millones, cómo hacerte millonario, cómo vender sin vender, cómo hacer e-commerce, cómo invertir en cripto, cómo, comiendo. ¿Qué significa esto? Que no todo es para todos. Y eso es una cosa que tienes que aceptar. La marca personal, ¿cómo tener marca personal? Bueno, pero es que a lo mejor eres carente de carisma. Y eres una tía espectacular, pero eres carente de carisma. Y entonces, una de las cosas más importantes para tener marca personal es tener carisma. Y esto nadie te lo va a decir, porque es feo decirte no tienes carisma, pero es que no lo tienes. O es que yo quiero ser cantante, pero es que no cantas bien. Ya, pero es que mi sueño es ser cantante, pero es que no tienes voz.
O sea, hay una positividad agresivamente tóxica hacia la sociedad, que es, no, todos podemos hacer todo, no, mentira, tú no vas a poder hacer todo. Pero hay algo que sí vas a hacer mejor que nadie más. Eso es lo que tienes que encontrar en Let It Give You. Pero eso específicamente. Entonces, hay muchísima gente que quiere, y yo me doy cuenta con mi sobrina, ¿no? Tiene 18 años y me dice, ayúdame a encontrarme. Hostia, es un trabajo que tienes que hacer tú. No te puedo ayudar a encontrarte. Te puedo ayudar a enseñarte cómo yo me encontré. Y a lo mejor en algún punto de mi historia puedes machar y darte cuenta de para lo que tú viniste a este mundo. Pero yo no lo voy a hacer por ti. Entonces, estamos creando una sociedad que es débil en cuanto a querer pensar por sí misma, que es débil en cuanto a darse cuenta de lo que tiene bueno versus lo que no tiene bueno. Es como que, no, yo quiero tener dinero, eso lo queremos todos. Ahora, ¿qué estás dispuesta o dispuesto a hacer para obtenerlo? ¿Qué estás dispuesta a hacer en ti? Hablo de tus cambios, para verdaderamente convertirte en esa superversión tuya. Y me doy cuenta que muchas veces la respuesta es nada. Y esto es algo que me emputa muchísimo y me entristece muchísimo, porque digo, si esta persona, yo que lo veo desde fuera, supiera lo que brilla, supiera la cantidad de cosas bonitas que tiene, la cantidad de cosas que sabe hacer, la cantidad de cosas que tendría que estar aprendiendo para elevarse, y en cambio prefiere estar en casa y simplemente estar en la cama o quejarse o intentar que, no sé, le llegue por orden divina eso que quiere hacer. Y aquí me viene otra cosa a la mente, que es otro de los hábitos que reconozco en todas las personas a las que hoy le va mal, a las que no tienen la vida que quieren, y es que procrastinan. Es decir, dejan, no para mañana, dejan para el año que viene lo que saben que tendrían que hacer ayer. Y te voy a pedir que pares un segundo aquí y que vayas, yo te espero, a agarrar un boli y un papel. Y no lo hagas en el teléfono, y no lo hagas en la tablet, y no lo hagas en la compu. Porque no es lo mismo a nivel psicológico si yo lo escribo, porque al final tú vienes de un colegio en el que, ¿qué? ¿Estudiabas cómo? Con boli y papel. Deja de pensarte y hacerte tecnológico. O sea, si te pillan en mi época, nosotros tuvimos ordenadores en el colegio cuando teníamos 12 años. Entonces, si tú eres de esa generación, ve, agarra un boli y un papel y escríbelo. Y ahora escribe las cosas que tú sabes que tendrías que haber hecho y que no has hecho. ¿La tienes? Bueno, ahora pon cuándo es que las vas a hacer. Y te digo cuándo es que las vas a hacer porque de verdad tienes que ponerte una fecha. ¿Por qué existe un calendario? Para las personas como tú y como yo, que no somos capaces de decir simplemente lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, punto, pelota. No, es que es fin de año. ¿Vale? ¿Te funciona? Perfecto. Nos acercamos a fin de año. Hazme el chingado favor y apúntate las cosas que no has hecho durante todo el año y sabías que era lo que tenías que hacer, porque en la teoría todos nos la sabemos. Lo que nos cuesta es la práctica, porque eso es incómodo. Hacerlo es incómodo. Procrastinar es lo fácil. Entonces no te creas más la película de que no estás destinado o destinado para tener éxito. Lo que no estás es programada o programado para tener éxito. Y lo que estás haciendo es procrastinar una y otra vez lo que sabes que tendrías que haber hecho. Hazlo, anótalo y hazlo. Una de las cosas más importantes también que tú tienes que tener en cuenta a la hora de no ser una persona come mierda es justamente agarrar todos estos hábitos de los que hemos hablado y decir, por mis huevos, que yo no voy a ser esa persona débil que ellos quieren, por mis huevos que yo me voy a convertir en mi mejor versión, y por mis huevos que yo voy a estar donde yo quiero estar. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor ni más gratificante que, si cometes un error, cometerlo por ti y no porque tus 5 personas de alrededor te han inducido a que lo cometas, que eso sienta fatal, ¿vale? Yo siempre lo digo, si fallo, que sea por mí. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que hago, yo las quiero regalar para que también lo hagáis, es que no cuento lo que voy a hacer ni mi siguiente movimiento. Yo lo hago. Entonces, si lo hago y me equivoqué por mí. Porque cuando lo contaba, ¿qué me sucedió una vez? Que cometí un error. Y cuando me di cuenta que ese error lo cometí porque otra persona me lo había metido en la cabeza, no sabes la rabia que me dio. Entonces, a partir de ahí dije, nunca más me va a pasar. Y no cuento las cosas. De manera que si yo me equivoco por mí. ¿Sabes qué? Pum, pum, me pego un rato, digo, madre mía, esto que lo otro, y al momento digo, ¿qué me tiene que enseñar esta historia? ¿Qué yo tengo que aprender de lo que yo cometí para no volverlo a cometer? Y lo apunto. ¿Por qué lo apunto? Que muchas veces también me preguntan como si yo fuera, no sé, un robot, ¿no? Ay, pero es que tú ya sabrás hacer esto. Yo no sé hacer la gran mayoría de cosas de las que hago. No las sé hacer, pero las empiezo a hacer. Y en el camino aprendo. Lo que sí tengo claro es que lo único que yo hago diferente es que hago las cosas que quiero hacer. Si tengo miedo, las hago con miedo. Si creo que me voy a equivocar, las hago
sabiendo que me voy a equivocar, pero las hago, tomo la decisión de hacerla, que este es otro de los hábitos que también te mantienen súper pobre a nivel mental y súper mediocre a nivel mental. No tomas decisiones. Y el no tomar decisiones hace que alguien como yo las tome por ti. Alguien como yo o alguien como lo que tienes al lado. Entonces, no dejes que las personas decidamos cuál es tu destino. Agarra las riendas de tu vida y di y decide cuál va a ser tu destino, pero decídelo tú. No dejes que una persona que simplemente está más segura que tú te diga lo que tienes que hacer, porque eso también es un hábito que te va a dejar siempre y por siempre atrás, no te va a dejar avanzar. Otra de las cosas que yo ahora os puedo hablar mucho es sobre descuidar tu cuerpo, ¿vale? Cuidarte es la forma más bonita de decirte que te amas. Yo no estoy nada de acuerdo con que nos quieran gordos y que nos quieran normalizar que estar gordos es estar bien. Yo sé que hay mucha gente que tiene alguna enfermedad y obviamente no puedes hacer nada más que vivirla. Pero si tú eres una persona que estás gordo o gorda porque te estás comiendo un croissant de Nutella diario y tomando Coca-Cola al 1000 por 1000, a ti no te quieren gordo porque estás bien. A ti te quieren diabético porque si te enfermas eres bueno para el sistema y das mucho dinero. Entonces, aprender también a cuidarse es importantísimo para lograr quererte más y mejor, pero no porque yo me gustas más flaca o estar flaco es mejor, no va por ahí. Es un tema de cuidar tu templo. Si el cuerpo que habitas, imagínate que es verdad eso que dicen, ¿no? Que tenemos alma, espíritu y cuerpo. Si el cuerpo que habitas es tu vehículo en esta vida, yo quiero tener un vehículo saludable. Yo no quiero tener un vehículo que le falle el motor, que le falle la junta de culata, que tenga los válvulas, inyectores y pistones hechos mierda, ¿entiendes? Yo quiero tener un vehículo que funcione bien. Entonces, para que funcione bien tengo que meterle buena gasolina, es decir, lo que como, tengo que estar pendiente de lo que estoy comiendo, porque comer, por ejemplo, comida basura, comida chatarra, si es que es sabido por todos que ahora hay videos de cómo se hacen los jugos que les dábamos a los niños. Si tú ves ese zumo, cómo se hace, tú no quieres darle eso a tu hijo. Si tú amas a tu hijo pero lo enchufas a chucherías, eso se hace hasta con petróleo. Es que nadie en su... en tu mejor versión tuya mental, querrías darle eso a tus hijos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el comercial, ahora sí, el anuncio de televisión con el que nos venden el Kinder Bueno, es dale a tu hijo avellana, leche, dale a tu hijo 1 litro de mierda en cada Kinder Bueno. Como eso es cualquier cosa que tú le das a tu hijo, la Nutella. El otro día yo vi un video de cómo se hace la Nutella y se lo enseñé a mi hijo. Y mi hijo me dijo, no quiero más Nutella. Gracias, le dije, porque es que verdaderamente tenemos que enseñarnos a cuidar. No es una cuestión de físico, no es una cuestión de estética, no es una cuestión de lo que a ti te gusta más o te gusta menos, es una cuestión de salud. Y para tú ser saludable, sabemos y es conocido por todos los 3 venenos blancos: la sal, la harina y los azúcares refinados. Entonces, en tu sano juicio, escoge no comerlos, escoge ir al gimnasio. Tú sabes que yo a veces hago 5 minutos de deporte, porque no tengo vida, porque hay muchas veces que estoy estresada, porque lo que tú quieras. Y yo me digo, venga, levántate y ve. Y cuando ya estoy ahí y hago 5 minutos, ya me engancho y acabo haciendo la clase que quería hacer o el entreno que quería hacer. Tienes que hacerlo. Yo embarazada me descuidé un montón. ¿Por qué? Porque mentalmente yo sabía que en cualquier otro momento de mi vida yo no me iba a permitir engordar tanto o comer todo eso que yo quería, tal. ¿Sabéis la lección que yo me llevé en el embarazo de mi segunda hija? Que yo en la semana 26, cuando me hicieron el test de O'Sullivan, yo fui diabética gestacional. Esto no lo he contado nunca. ¿Qué pasa? No pasa nada, pero hay mucho riesgo para la bebé porque crecen en exceso y los bebés, para los que no lo sepan, yo tampoco lo sabía, se alimentan en el cuerpo de la madre de la glucosa en sangre. Y el bebé no se alimenta ni de la proteína que tú comes, ni de la verdura que tú comes, ni de los minerales que tú comes, nada. Se alimenta simplemente del azúcar en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu cuerpo tiene un metabolismo rápido, la placenta, que la placenta es la encargada de cuidar al bebé durante la gestación, el periodo de gestación, lo que hace es que manda una hormona a tu páncreas para ralentizarlo. ¿Por qué? Porque no quiere la placenta que la mamá metabolice todo lo que come. Lo que quiere es asegurarse de que a su bebé le llegue ese azúcar en sangre para que pueda crecer. ¿Qué pasa en mamás diabéticas gestacionales como yo? Que mandamos demasiado azúcar. Entonces el bebé crece en exceso, pero no crece en exceso de una manera correcta. A lo mejor crece en un hombro, o crece en una pierna más que otra, o crece de una manera no uniforme. Entonces tenemos que cuidarnos con una dieta súper estricta. Os voy a decir lo que a mí me pasó. ¿Qué creéis que vive una persona diabética? Si eres como yo, de ignorante, porque yo fui muy ignorante toda mi vida, pensaba que los diabéticos lo único que no podían comer era azúcar.
¿no? Y ya estaba. Cuando yo fui diabética gestacional y yo fui a la primera consulta con la experta en diabetes gestacional, que me iba a decir lo que tenía que comer y lo que no, flipé en colores. Porque es que todo, o casi todo, en el cuerpo se convierte en azúcar. Tenía que comer cada 2 o 3 horas. Embarazada, imagínate el sueño que se pasa, las que estáis embarazadas o estáis embarazadas lo sabéis, me tenía que levantar a las 6 de la mañana porque me tenía que medir el azúcar y ese es el momento, digamos, más trágico de un diabético, porque pasas muchas horas sin ingerir alimento, entonces los niveles de azúcar se disparan cuando el cuerpo no tiene de dónde agarrar, ¿vale? Cosa que tampoco sabía. Muchísimas frutas son azúcar en vena, el carbohidrato, azúcar en vena. Tenía que comer de una manera en la que yo nunca había aprendido a comer o no sabía que así era una dieta equilibrada. Entonces, una de las primeras cosas que yo le dije a la experta fue que, ignorante he sido toda mi vida, nadie sabemos comer, no nos enseñan a comer. Y ella me contestó, porque no les interesa, porque un diabético genera X cantidad de dinero al año. Entonces todo eso dije, oh, qué fuerte, qué feo, pero qué verdad. No querer ver la verdad para vivir en un mundo más bonito no hace al mundo más bonito, porque la verdad está ahí para quien la quiere ver, ¿no? Y yo en ese momento me tocó ver eso. Cuando yo tuve que pincharme la primera vez, porque al final todo, yo fui militar y nunca me pasé ni un solo gramo, vamos, de lo que me ponía que tenía que comer, yo tuve que acabar pinchándome insulina porque mi cuerpo seguía produciendo más, ¿no? De lo que le tocaba. Me acuerdo la primera vez que yo tuve que pincharme, y esto lo puede decir mi marido, no me va a dejar mentir, mi hijo nervioso, mi marido nervioso, porque yo estaba temblando. ¿Pero sabéis por qué yo temblaba? Porque al final el cuerpo es una máquina y nosotros lo entrenamos. Y yo no quería por nada del mundo que mi cuerpo se acostumbrase a tener insulina extra para que mi páncreas se hiciera vago. Y en ese momento me di cuenta que así funciona la vida. Igual que cuando un páncreas se hace vago, necesita insulina externa porque no la puedes llegar a producir tú porque te acostumbraste simplemente a no producirla, esto pasa en la vida. Tú estás siendo vaga o vago y entonces te estás acostumbrando a que los estímulos vengan de fuera, a que la abundancia venga de fuera, a que la sabiduría venga de fuera. No, todo eso lo tienes que romper y lo tienes que hacer tú. Mi gran y mayor preocupación durante todo ese tiempo fue que mi hija estuviera saludable y que yo estuviera saludable, porque era muy consciente que las dos corríamos peligro, por ejemplo, en el parto, ¿no? Lo que yo más temía, que era que después de parir se bajase el azúcar de mi hija y se bajase el mío, pasó. Las dos tuvimos hipoglucemia, porque en cuanto sale la placenta del cuerpo, se acaba la diabetes gestacional. Entonces, ¿qué pasa? Que yo seguía con la insulina, de hecho me la tuve que dejar de pinchar 2 días antes de parir, porque a mí ya mis niveles se me estaban como equiparando y me estaba dando hipoglucemia, que es lo contrario, ¿vale? Que el azúcar te baja. Bueno, con eso te quiero decir que a lo que más le temes probablemente sea lo que te pase porque tú lo estás atrayendo. Y en ese momento yo me relajé muchísimo, respiré, me acuerdo, estaba en el paritorio, yo fui cesárea, entonces me estaban cosiendo y el señor que me estaba cosiendo, que era un cubano muy buena onda, que además me hizo reír muchísimo, me dijo, pero niña, ¿qué haces con la respiración? Y le dije, estoy tratando de decirle a mi cuerpo que regule los niveles de azúcar porque ya no tenemos la placenta dentro. Y cuando yo hice eso, el señor me dijo, wow, ¿no? O sea, ¿cuánta conciencia le estás poniendo a este momento? Y yo todavía con la anestesia, que estás medio en globo, ¿eh? Pero lo quise hacer para demostrarme a mí misma el poder que tenía mi mente sobre mí. Os hago la historia corta. Cuando yo salí del quirófano, mis niveles de azúcar estaban normales. A mi hija le dieron glucosa, como me dieron a mí en sangre, para nivelarlos. Una vez nos nivelaron a las dos, ninguna de las dos más tuvimos problemas de azúcar, toco madera. Y de ahí, ¿por qué te va? ¿Qué es lo que tienes que cuidar para no tenerlos mal? Los hábitos. Los mismos que yo te acabo de decir ahora que te hacen débiles, también hay otros que te hacen grandioso. Y te voy a decir algunos, aunque esto no está pactado en este vídeo. Uno de los hábitos que te van a hacer grandioso o grandiosa es ser tú mismo, es tener conciencia siempre y congruencia, porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos. Entonces eso es falta de congruencia en tu vida. Gran frase de mi amiga Enore. Después, el no procrastinar. Cuando tú sientas que estás procrastinando alguna tarea, esfuérzate a nivel militar y castígate haciéndola. ¿Para qué? Para que igual que mi páncreas no se acostumbró a tener insulina, tampoco tu mente se acostumbre a que procrastinar es algo que puedes hacer. Después, otra de las cosas más importantes que te van a hacer grandioso y grandiosa es moverte, estar en constante movimiento, hacer aquello que te da miedo hacer. Subir la montaña que siempre quisiste, ir al lugar que siempre soñaste, aunque te quedes sin dinero, me da igual, porque entonces vas a forzar la máquina para volver a facturar, para volver a estar ahí, para volver... Si tú vives cómodo en la misma casa, con el mismo coche, con el mismo esto, que esto me recuerda a ahorra, ¿no? Que el ahorrar no sirve para nada si no es con un objetivo.
Déjame te digo que si te han estado diciendo toda tu vida, tú tienes que ahorrar por si se te rompe la lavadora. Hostia, qué mediocre. Tú no tienes que ahorrar por si se te rompe la lavadora. Tú tienes que ahorrar para hacer el proyecto que siempre quisiste hacer, para tener la casa que siempre quisiste tener. O sea, es decir, hay que ponerle un objetivo atrás. Voy a ahorrar para, ¿vale? Voy a ahorrar para cuando llegue este momento estar preparada o estar preparado. Pero no voy a ahorrar porque sí, ¿vale? Para que se me estropee la lavadora, porque esa mentalidad no la queremos. Entonces, una de las cosas que tienes también que hacer es planificar. Mucha gente falla porque no planifica. Y como no planifica, van simplemente a lo que la vida les va llevando, ¿no? Que esto puede sonar muy hippie, muy guay, go with the flow, pero también un poquito hay que forzar el flow para que vaya donde yo quiero que vaya, porque si no, estoy destinada ¿a qué? A solamente lo que la corriente tenga preparado para mí. Y yo creo que es muy bonito también meterle rápidos a la vida. Imagínate que vas ahí con tu canoilla, ¿no? Unos rápidos que te den ahí un poco de vidilla para que el cuerpo se espabile. Planificar es muy importante. Y yo os quiero ayudar este año planificando todo el 2025 con una nueva guía, Planner, que además está llena de sorpresas, para que no solo te recuerdes día tras día que estás aquí por algo y que has venido a hacer algo grandioso, sino que además cuando llegue el 2026 y puedas leer ese planner del 2025, te des cuenta de todo lo que conseguiste gracias a ti, única y exclusivamente a ti. Y como siempre os digo, llegados a este punto, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí porque te has comido toda mi chapa que doy siempre. Y yo estoy segura que si algo de lo que yo he dicho te resonó, quédatelo, guárdalo, mándaselo a la persona que tú crees que le puede funcionar. Si no te ha funcionado, simplemente déjalo pasar, significa que no estabas preparado o preparado para recibir esta información en este momento, capaz y en un tiempo más sí. Y si estás interesado o interesado en no ser uno de los que no vuelva a estar sin planificar, te dejo aquí abajo el link para que compres tu nuevo Planner 2025 y no dejes a títere con cabeza y vayas para adelante como los de Alicante y te comas el mundo, porque para eso viniste aquí, a este precioso y maravilloso momento de vida, para que seas tú misma, tú mismo, para que brilles en tu máximo esplendor y sobre todo para conseguir todos tus objetivos. Y estoy segura que en algún momento, a lo mejor el siguiente vídeo es el que te va a funcionar más, con lo que suscríbete para que no te lo pierdas.